Compartimos la pantalla y nos vamos aquí a la presentación. Entonces, hoy, si no hay preguntas de las clases pasadas, vamos a ver la cromatografía de afinidad. La afinidad es la cromatografía y todos los sistemas de afinidad son sistemas muy poderosos de purificación e identificación de proteínas. Sin embargo, pues es un sistema restringido, ya que debemos tener algo con que, jugar para que sea afín a otra molécula para que entre esa afinidad podamos encontrar reacciones específicas entre dos compuestos. Y estas reacciones específicas no deben ser covalentes, sino específicas de interacciones de forma, de carga y de algunas otras interacciones. Y pueden ser como la interacción antígeno-anticuerpo, la interacción enzima-sustrato o la interacción receptor-ligando, ¿sí? Entonces, cuando se tiene bien montada, permite una purificación de una biomolécula y se basa en su función biológica o en su estructura química individual. Entonces, un anticuerpo, la cromatografía de afinidad está diseñada para purificar una molécula particular de una muestra mixta. O sea, tenemos una mezcla de proteínas y vamos a sacar de ahí una sola, una sola proteína o una familia de proteínas que tengan un epítope parecido o que tengan afinidad por una molécula especial. Por ejemplo, si tenemos anticuerpos contra un dominio proteico particular y ese dominio está representado en muchas proteínas, entonces vamos a poder recuperar toda la familia de proteínas que tengan ese dominio particular. Ajá. También un reactivo, por ejemplo, el NAD o el NADH, ya sea reducidos o oxidados, pueden tener mucha afinidad por las reductasas o las oxidasas, ¿sí? Dependiendo. Entonces, si en la célula solamente hay una, pues entonces capturaremos una, pero si se expresaron muchas, vamos a capturar muchas. Entonces, la resina de cromatografía son las resinas ya mencionadas anteriormente. Eh, y la química que se tiene, o sea, esta es la esferita de agarosa, de galactano, poliacrilamida, y la química se hace con un brazo y después la molécula que va a tener afinidad o el ligando que va a tener afinidad por la proteína o las proteínas a la que es afín. Hay muchas etiquetas y ligandos. Por ejemplo, hay la etiqueta de histidina, que son entre 3 y 6 histidinas que se le pegan a una proteína para que ahora sea reconocido por un metal de transición. Esa proteína en especial. Se usa mucho esta etiqueta de histidinas en biología molecular. Cuando clonamos una proteína, o sea, tenemos un gen que clonamos, ya sea a partir del
del mensajero, del RNA mensajero, o si es de bacteriana a partir del DNA. Y en el vector de clonación le pega en la parte aminoterminal una cola de 6 histidinas antes, o sea, quita el final de traducción, se quita el final de traducción, se pone la cola de histidinas y ahora esa proteína va a pegarse a un metal de transición, como puede ser el zinc, uh-huh, o algunos otros, ¿sí? También puede haber un péptido bandera, uh-huh, que también está incluido, en lugar de que sean 6 histidinas, puede ser un péptido que ya ha probado ser muy antigénico y al cual se hacen anticuerpos monoclonales contra este péptido, y entonces este péptido también pegado a una molécula clonada es reconocido por su anticuerpo monoclonal. También hay una etiqueta de streptavidina que es reconocida por la biotina, una etiqueta de glutatión S-transferasa que es reconocida por glutatión. Uh-huh. Entonces, todos estos, los de la derecha, son los ligandos y deben estar fijados de alguna manera a la resina para que cuando en cuanto la proteína etiquetada ya sea producida, ya sea por una bacteria, por una levadura o por células eucarióticas, entonces si es necesario se rompe la membrana y después, si no puede estar en el medio de cultivo, se pasa por la columna y se purifica. También hay una proteína de fusión, más bien una proteína que se une a maltosa, que esa proteína es relativamente pequeña y se hace una fusión con la nueva proteína. Ajá. Y entonces la columna tiene amilosa. Uh-huh. O también hay proteínas que se pegan, o sea, se hace una fusión a calmodulina y ahora nuestra resina tiene calcio pegado ahí, ajá, y se va a pegar la calmodulina al calcio, eh, que puede estar fijo como en la hidroxiapatita, y entonces se va a quedar pegada la proteína. Y también va a quedar pegada calmodulina si es que hay. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se desarrolla la cromatografía de afinidad? Pues primero tenemos que tener nuestra resina con nuestro ligando, ¿sí? Más adelante vamos a tener otros ligandos. Estos ligandos que les puse al principio son los que se usan en biología molecular más, bueno, recientemente, son muy específicos y si están trabajando ya PCR y cosas así, pueden clonar rápidamente con PCR una proteína, después, bueno, el gen de una proteína, después ese clonarlo, se amplifica el gen en DNA, después se le pegan algunos pedacitos al final para que pueda clonarse en un vector y ese vector, todo el sistema ya le da el etiquetado a esa proteína. La mayoría de los etiquetados pueden quitarse fácilmente para que la proteína ya quede sin la etiqueta y pueda recuperar, bueno, algunas veces algunas etiquetas pueden modificar la estructura y eliminar la funcionalidad de la proteína, pero la mayoría no lo hacen. Entonces, tenemos aquí nuestra resina con nuestro ligando. Uh-huh. Y vamos a adicionar apenas la mezcla de proteínas y tenemos ahí una mezcla de proteínas aquí en doradito y las que tienen esta especie de Pac-Man
entra justamente en los ligandos. Entonces, se deja incubando, interactúan con con el ligando de afinidad, ajá, y la mayoría de las proteínas pueden reconocer una parte o meterse dentro de la resina, y entonces eso se llama una unión holgada, pero otras son de unión específica, por ejemplo, esta, ¿sí? Las que tienen exactamente la afinidad, y hay que lavar las proteínas que no se unen con varios volúmenes de columna. O sea, dejarlo primero incubando. O sea, si tenemos un cartuchito de 1 mililitro de resina de afinidad, se mete 1 mililitro de la muestra y se deja incubando ahí entre 15 minutos, media hora generalmente. A algunas personas les gusta que se queden mucho más tiempo, dejan hasta 4 o a veces hasta 8 horas, dependiendo de qué tan afín sea la resina a la proteína. Algunos lo dejan a temperatura ambiente, otros a 4 y otros a 37. Eh, digamos que entre más frío, la unión es más lenta, pero ahí solamente se pegan las proteínas más afines. Cuando subimos la temperatura a 37, podemos dejar menos tiempo, ¿sí? Pero el movimiento hace que las uniones de las proteínas específicas se hagan, pero también pueden hacerse algunas inespecíficas dependiendo de la astringencia que haya, ¿sí? Y después se lava, ¿no? Se lava y se van la mayoría de las proteínas no unidas específicamente. Uh, Entonces vamos lavando otra vez, salen todas las proteínas que se unen libremente, y para eluir la proteína se puede cambiar, bueno, hay varias maneras. Este, Para eluir las proteínas, podemos cambiar el pH, ¿sí? Si hacemos ácido o alcalino, o sea, de pH 7 generalmente se hace esto entre 6,5 y 7,2, y entonces baja a 6, a 5,5, o se sube a pH 8, las proteínas cambian su estructura, o cambia aquí cómo está ionizado el ligando, se pierde la afinidad y salen estas proteínas. También se puede recoger con ligando soluble. O sea, si nosotros ponemos el mismo ligando soluble, entonces va a entrar aquí, y cada vez que entre a su sitio de unión, entonces vamos a poder, vamos a despegar una de las proteínas. Entonces, hay gente que le gusta poner ligando, otras cambian pH. Y esto depende. Las que cambian, ponen el ligando son, por ejemplo, para lectinas. Entonces, así, si ponemos el ligando soluble, se refuerza, ajá, que lo que se pegó aquí realmente era afín, porque estamos eluyendo con el ligando soluble. Los anticuerpos generalmente se hacen con cambios de pH, es más eficiente, porque no queremos meterle ahí el ligando, en primer lugar, porque a lo mejor no lo tenemos, digo, sí, el ligando soluble, y además, pues después ya está ocupado con lo que vamos a querer, la unión antígeno-anticuerpo a veces es muy específica y ya no la podemos soltar, a menos que cambiemos otra vez el pH, y después ya las proteínas hay que hacerles una cromatografía extra para quitar el ligando. Entonces, en cambio, las proteínas, estas proteínas con ligandos como la manosa o algún azúcar, pues se puede hacer una precipitación suave. Se pone el punto isoeléctrico de la proteína, o se le adiciona un poco de algún agente de sulfato de amonio,
y se centrifugan las proteínas, se lavan y después se vuelven a resolubilizar y es más sencillo que con los anticuerpos que pueden perder la actividad de reconocimiento. Entonces, aquí en esta diapositiva les muestro la cromatografía de afinidad con proteínas recombinantes. Aquí tenemos un vector con proteína de fusión, ¿sí? Entonces, la proteína de nuestro interés es esta azulita, ajá, y esta es la etiqueta la etiqueta que está, la etiqueta del vector de fusión o la proteína de fusión. Entonces, la ponemos en las células, que pueden ser bacterianas, levaduras o células eucarióticas, y las ponemos a expresarse, de ahí rompemos las células y tenemos un extracto crudo. El extracto crudo se clarifica y se inyecta a la columna. Esta es una columnita. Se ve cuál es el volumen de la columna y su capacidad. Eso lo vamos a ver, depende mucho del tipo de columna, del volumen de columna, y viene en el prospecto de la columna, dice aproximadamente cuántos miligramos de proteína o cuántos nanogramos de proteína puede capturar, y entonces hacemos nuestros cálculos y lo ponemos en este caso en 1 mililitro, pero pueden ser en 5, 10 o 50 mililitros, ajá, van creciendo. Entonces, se aplica la muestra, se lava, y salen todas las proteínas celulares y después se despega, se eluye nuestra proteína y sale ya la proteína de fusión, en este caso, la proteína con la etiqueta, ¿sí? Eh, Otras interacciones biológicas típicas en la cromatografía de afinidad, es que las enzimas pueden pegarse a un análogo del sustrato. Generalmente se busca un análogo porque si se pone el sustrato puede ser que tenga actividad enzimática con el sustrato, ¿sí? Lo rompa y se despegue. Entonces, pues sí, lo estamos fijando un momento ahí, pero en realidad no va a quedarse todo el tiempo ahí, sino que la enzima reconoce al sustrato y tiene la actividad. Un análogo que no tenga, que lo reconozca, pero que no lo pueda, no pueda hacerlo reaccionar, esos son los buenos. Entonces la enzima se pega ahí y ya se queda pegada. Otra cosa es el antígeno con su anticuerpo. Una lectina con un polisacárido, los ácidos nucleicos con su secuencia complementaria, también se puede hacer esto. Antes se hacía mucho, ahora ya no se hace tanto porque ahora ya no tenemos que buscar secuencias complementarias, sino sintetizamos la secuencia complementaria cuando tenemos un ácido nucleico y esto lo hacemos por PCR. Una hormona con su receptor, la vidina con la biotina, esa ya la habíamos visto, calmodulina con una molécula ligada a calmodulina o con calcio. Uy, no, no. La poliadenina da secuencias de poliuridina, y con esta polía podemos, ¿cómo se llama? Capturar secuencias de RNA mensajero que tengan cola de poliú. El glutatión con glutatión S-transferasa, las proteínas A y G, y ya habíamos visto un poco de esto, pueden capturar inmunoglobulinas, todas las inmunoglobulinas, y los iones metálicos son las proteínas de fusión con histidina, con colas de histidina. Eh, este
vamos a ver más de cromatografía de afinidad, pero este librito de cromatografía de afinidad de GE, hay dos, son el mismo, pero el de arriba, ahí está la liga. Este no tiene autores porque antes no le ponían autores, nada más sacaban las técnicas y, bueno, la información, y pues, el autor era la compañía. Y esta parte de aquí, de Principles y Application, es otra que también es de GE, pero ya está Semet y Annette Moser. Y sobre aquí, podemos ir, y también está, a ver, déjame ver si es cierto. Y los lleva al lugar donde se baja. A ver si es cierto. O sea, están libres, son libres, y hay una dirección para bajarlos al que les interesa. Entonces, preguntas, chicas y chicos. ¿Puedes regresarle a la diapositiva anterior? Ahí está. Sí, justo. Sí, Ok. Es que no alcancé a leer, no alcancé a leer todo. sí, con mucho gusto. Díganme, en este momento, díganme, este, espera, para la carreta. Mientras estamos aquí, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿Estuvo clarísimo? Dice, no. Muy claro, sí. Muchas gracias. Es Perfecto. que Sí, sí. ya. Ya lo revisé bien. Este, acuérdense, todas las diapositivas están en Virtuami. Estas ya están en Virtuami y las pueden bajar, o las pueden ver ¿cómo se llama? Nada más en una ventana. O sea, yo la puse para que al hacerle clic se abran en una ventana, pueden verla ahí en esa ventana, o si quieren bajarla, pues la pueden bajar. Pero entonces la pueden ver, sacar una foto de la pantalla, nada más de la diapositiva que les interese, o bajarla toda, ¿sí? Está completamente libre y sin nada nada de restricciones. Ujú. Muy bien, si no hay más preguntas, con esto terminamos cromatografía, ¿sí? ¿Tuvieron problemas con la tarea de cromatografía de intercambio? eh, Cromatografía no, de intercambio nada, de cromatografía de interacción hidrofóbica. Yo sí no lo encuentro, no sé en dónde está. ¿No sabes dónde está? A lo mejor ni está. Muy buena pregunta. Gracias por ir y verificar. A ver, veamos aquí. Aquí vamos a Virtuami. Acá ingresamos en proteómica. A lo mejor ni siquiera está cromatografía. Filtración. No está. Bueno, ya se salvaron. Entonces hay tarea de filtración en gel, tarea de intercambio iónico, y después un ejercicio de purificación y la tabla
la tabla de purificación. ¿Sí? Es lo que hay que hacer. Y ejercicio de purificación 2. Ujú. Pero, profe, Sí. menciona que ya, o sea, como si ya se hubieran entregado esas. O sea, es que ya no supe No, cuál. no, estas todavía no se entregan. Pero es que tiene fecha del 2018. Sí, ahorita ya Entonces ya está. no sé cuál o cuándo A tenemos que ver, entregarla. ahorita hemos entregado conceptos básicos, centrifugación y precipitación diferenciales, estructura del agua, deberían de haberlo hecho, y esta que dice métodos, a ver, vamos a ver, esta sí ya está, esta dice del 2018. Entonces, estamos ahorita a 23. Entonces, aquí le decimos que editamos ajustes. Y aquí le ponemos que sea a partir del 23 de septiembre de 2020. Ajá. 23, 24, 25, 26, 27. Al 27 de septiembre de 2020. Ujú. Ya está a las 24. Uy, no. Aquí a las 23:55. Recordarme, ajá, el 27 que empecé a calificar. Ajá, a las 4 de la tarde. Perfecto. Y entonces lo grabamos. Ajá. Y ya. Después, ahí está, sí. Entonces tenemos que ponerle aquí que sea 28. Perfecto. Ajá, ya está. Muy bien. Después, las otras se les va a poner exactamente las mismas fechas porque se supone que ya las tenían que ir adelantando. Y les dije, ven, cada vez que haya una tarea, háganla porque cuando se abran estos buzones, pues van a ser todas, ¿sí? Ejercicio de purificación, o sea, ahorita las dos, tarea sobre filtración de gel, tarea de intercambio iónico y la del agua, son las que hay que entregar. Y ejercicio de purificación y tabla de purificación son para después de estos 4 días. Ajá. Y después ya la semana que entra hacemos el examen de cromatografía y el ejercicio de purificación, ¿sí? No, el ejercicio de purificación 1 y ejercicio de purificación 2. Ujú. Eh, este, ¿Así? Entonces para ¿Alguna estos duda? dos, digamos que dentro de estos 4 días tenemos nada más dos, la de tareas sobre filtración en gel y tareas sobre intercambio iónico, nada más. Ajá, a ver, aquí vamos a poner, editar ajustes, sí. Otra vez, al 23, al 27 de septiembre. Ok, las arañas pintas. Esto me da mucha flojera hacerlo, chicos, ¿saben? Porque no es muy amigable. O sea, podría tener una donde nada más le pusiera yo las horas, ¿sí? Y entonces aquí habilitamos esto y también es para el 27, ¿sí? Pero, hagan las tareas. Siempre que les diga hagan una tarea, háganla. Porque cuando les diga que ya está abierto el buzón, ya no contesto preguntas. Ajá. Antes siempre se pueden contestar preguntas. Ajá. Hotcake. Muy bien. Muy bien.
Entonces, proteómica, cromatografía, HPLC. Bueno, con esto terminamos HPLC, digo, cromatografía. Y ahora vamos a ver cromatografía de HPLC. Ujú. Cromatografía HPLC, que tiene, perdón, vamos a... ujú, ahí está. Entonces ahora vamos a hablar de la cromatografía líquida de alto rendimiento. Alto rendimiento. Vulgo llamada HPLC y en inglés es High Performance Liquid Chromatography. Ujú. Y vamos a ver principios básicos. El HPLC yo les recomiendo que si pueden aprender a hacerlo realmente es algo que da de comer. El HPLC y el espectrómetro de masas da de comer porque no hay mucha gente, o sea, hay menos gente que sabe HPLC y que PCR. O sea, en todos los laboratorios, pues hace 30 años que empezó el PCR, en biomédicas, o sea, cuando yo hice la maestría en biomédicas hace 30 años, no había aparatos de PCR cuando yo empecé. Al año y medio de la maestría, ya llegaron los primeros aparatos de PCR, dos, ¿sí? Dos aparatos de PCR. Y eran un relajito. Había que conectarlos al agua para poder bajar la temperatura rápidamente. Entonces había que conectarlos y se oían las válvulas y salía y de repente se paraba y ya era la otra temperatura y era bastante, o sea, pues sí salían los PCRs, pero no como ahora, que ahora casi ni ruido hacen y el mismo aparato hace de gradientes, de temperaturas y no sé qué. Y bueno, ese costó, no me acuerdo cuándo costó, pero lo que sí recuerdo es que era un precio que se me hacía demasiado caro para lo que era. Y probablemente sí era, porque, bueno, ahora ya son mucho más eficientes y tienen, bueno, un costo que ya no es inaccesible. Ujú. Pero el PCR ahora todo mundo lo hace porque en casi cada laboratorio hay un aparato de PCR y no en todos los aparatos hay HPLC porque el HPLC, aunque también ha bajado su precio, no se ha democratizado tanto como el PCR. Eh, sí, los HPLC se han mantenido digamos, con más caché y han abaratado menos sus costos. Aunque industrialmente hay HPLCs, ajá, que son mucho más baratos que los HPLCs de laboratorio y pueden tener, digamos, flujos de 200 mililitros por minuto y columnas de 3,5 kilos de resina. Ajá. Eh, 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 entonces, el HPLC industrial sí ha bajado de precio, pero el HPLC de laboratorio se mantiene relativamente caro, se ha ido afinando cada vez más y en cada cosa que se afina, el rendimiento y las cosas que uno detecta en el HPLC cada vez son menos y como se ha podido hacer la unión de HPLC con el espectrómetro de masas y otras cosas que vamos a ver, entonces entonces
Entonces, pues esa parte de laboratorio no ha bajado suficientemente de precio para democratizarse tanto. Ajá. Entonces, el HPLC puede ser cromatografía líquidos de alto rendimiento o cromatografía de líquidos de alta resolución, ¿sí? Porque cuando se hace bien tenemos una resolución muy, muy alta. Entonces, les recuerdo esta tablita en donde la fase estacionaria puede ser gas líquido o sólido, más bien líquido o sólido, y la fase móvil puede ser gas o líquido, y el HPLC está dentro de la cromatografía de líquidos, ¿sí? Y en general es posible analizar cualquier sustancia que se pueda disolver de manera estable en la fase móvil y que tenga algún tipo de atracción con la fase estacionaria, ¿sí? Entonces, tenemos la fase móvil, que está aquí, fase móvil. Entonces, la fase estacionaria y el soluto. Y debe haber interacciones, ajá, entre el soluto y la fase móvil, el soluto y la fase estacionaria, y también entre la fase móvil y la fase estacionaria. Entonces, la que más nos dice cómo, o sea, las que más nos dicen cómo se comporta el soluto es la diferencia entre la relación soluto-fase estacionaria y soluto-fase móvil. Nos da el grado de absorción a la fase estacionaria, la solubilidad en la fase móvil y la ionicidad, o sea, qué tanto se puede pegar, ya sea a la fase estacionaria si está iónica o a la fase móvil si es polar, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué fase estacionaria utilicemos, fase móvil y el soluto, qué características tenga, estas tres fuerzas que vemos aquí pueden estar en equilibrio o desplazado el equilibrio hacia a un lado o el otro, y entonces esto es lo que nos va a dar la separación de las moléculas. Eh, como ya habíamos visto, la cromatografía puede ser en columna, en donde un tubo tiene el material de empaque, o plana, donde el papel o un sustrato está recubierto de partículas, por ejemplo, la capa fina de gel de sílice. El proceso de la separación es que están mezcladas y en las interacciones se van separando y al final vamos a tener un cromatograma. Este cromatograma en HPLC pues generalmente sale de una computadora, bueno, se ve en la pantalla de una computadora, todavía en algunos HPLCs que no son que no son bueno, más bien, en algunos cromatógrafos que no son HPLCs, todavía tienen algunas graficadoras de pluma o o sí se ven en la pantalla, pero después hay que tomarle foto a la pantalla porque todavía no tiene manera de sacar esa imagen a una impresora. Gastamos Y todo el papel. sí, 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 se gasta mucho papel. Pero bueno, en HPLC ya se ve el cromatograma en la computadora y tenemos los picos de interés, generalmente son altos y delgados, ¿sí? Son altos y delgados y tenemos buena resolución, o sea, separación entre uno y otro pico. Y los picos tienen varias características. Un pico que sale del cromatograma, podemos ver el tiempo cero el tiempo cero es donde se ve una pequeña variabilidad en la línea base, es justamente el momento de la inyección.
El momento en que cambia el flujo a que está inyectando y deja de inyectar, ese cambio se refleja en el solvente con una ligera variación de densidad óptica. ¿Mm? Entonces, generalmente tenemos ahí una señal muy pequeñita donde tenemos tiempo cero. Después un volumen vacío y después el primer pico. ¿Sí? El pico debe ser simétrico, o sea, debe subir, alcanzar el máximo y bajar y ser bastante simétrico. El tiempo en donde sale el pico, la mitad del pico, se llama tiempo de retención. Uh-huh. O sea, tiempo que retiene la columna, ese es soluto. Ajá. Después, H es la altura del pico y A es el área del pico, el área bajo la curva del pico. Esta área bajo la curva es proporcional a la concentración, ¿sí? Y con la altura y la anchura, que vamos a ver, se pueden sacar los platos teóricos que son necesarios para purificar este compuesto, ¿sí? Entonces, de la cromatografía líquida a la cromatografía líquida de alto rendimiento, ¿qué tenemos? Un mayor grado de separación, ¿sí? ¿Por qué? Porque se refinó el material de empaque o de embalaje de la columna y se hicieron esferitas de 3 a 10 micrómetros, o sea, se pulverizaron las resinas, se dejó de usar resinas de estas que eran, digamos, geles de agarosa y de poliacrilamida, y se empezó a usar principalmente sílice, ¿sí? El sílice puede estar como vidrio, ¿sí? O puede ser polvo de otros silicatos y óxidos de sílice. Y entonces empezó a hacer experimentación cómo hacer polvito de sílice cada vez más pequeño, pero con poros, para que fueran esferitas y que estas esferas de sílice soportaran mucho más presión, ¿sí? Porque en la cromatografía líquida que vimos antes, el flujo era limitado. ¿Se acuerdan de cómo se calcula el flujo de una columna? Ah, pues entonces dice, hay un flujo máximo, ¿sí? Y este flujo máximo está entre 1, 2 o 5 mililitros por minuto, 10 mililitros por minuto, 20 mililitros por minuto en columnas preparativas. Bueno, las industriales ya es otra cosa. Después les voy a probablemente enseñar una foto de una columna industrial. Pero para el laboratorio, pues, y vamos a ver también que entre más pequeña es la columna y más chiquito es el tubito, más rápido se separan los componentes. Eso es algo muy chistoso, ¿sí? Entonces, al hacer todo más pequeñito, hay una reducción del tiempo de análisis. Uh-huh. Entonces, tenemos que el suministro del eluyente es forzosamente por una bomba. Uh-huh. Y en el otro lado podríamos poner una bomba peristáltica. ¿Sí? Una bomba peristáltica es una bomba donde una manguerita es apretada por rodillos, simula el movimiento peristáltico de los intestinos y va empujando el líquido. Y cuando no tenemos mucha resistencia, pues se llegan a flujos de 1 o 2 mililitros por minuto, y en las columnas y en tubería, en tubos de plástico, podemos tener 10, 15 o 20 y la bombita ahí va. Y puede sacar bastante liquidito, pero no aguanta demasiada presión. O sea, si le ponemos algo que cierre mucho los
el tubo o la resina es muy compacta, empieza a subir la presión y la bomba tampoco puede empujar fácilmente. Ujú. Entonces, para el HPLC se demandaban equipos especiales que puedan soportar presiones más altas porque ya la separación no se hace en el mismo material. Entonces, con todo esto, que necesitábamos mayor flujo, más tiempo y más, mayor separación de nuestras moléculas, empezó la cromatografía líquida de alto rendimiento. Entonces, una cromatografía líquida de alto rendimiento es pues parecida a la otra cromatografía, pero este es un esquema en donde aquí vemos el eluyente o fase móvil, ajá, ¿sí? Un solo eluyente. Después, este debe de estar de preferencia con un desgasificador en línea o desgasificar nuestro solvente, porque como hay una bomba, que más bien es una bomba ya más, pues más efectiva que una bomba de peristáltica, pues aquí está enviando líquido con bastante fuerza y si en algún momento hay una baja de presión pueden salir las burbujas del gas que está aquí adentro, atorarse en algún lado y entonces todo deja de funcionar muy bien. Después de la bomba, debemos tener una unidad de inyección de muestra. Ujú. La unidad de inyección de muestra es una válvula, las vamos a ver, esta palanquita de aquí se mueve a la izquierda y entonces dice load o cargar la muestra y para la derecha dice inject o inyectar la muestra. Vamos a ver cómo funciona eso del load y e inject y pasa a la columna. La columna puede ser muy pequeñita, de 5 centímetros, y muy delgadita, de 1 milímetro de diámetro, o más pequeñas, más pequeñas y también más grandes. Pueden ser de 1 milímetro de diámetro, pero de 10 o de 20 centímetros de largo. Y, y esta columna debe estar... debe estar de preferencia dentro de un horno de columna, pero más bien debería ser una cámara termostática de columna. O sea, muchas veces dices, bueno, pues sí, yo quiero calentar algunas corridas de HPLC para algunos compuestos, salen mejor a 60 grados centígrados. Entonces, pues empezó a poner un hornito de calentamiento, pero después vieron que algunas otras corridas o en sitios con mucho calor, las corridas a 20 grados centígrados daban mejor resultado y entonces se optó por hacer cámaras termostatadas, bueno, cámaras con un termostato donde se pudiera se pudiera controlar la temperatura desde calentar hasta enfriar abajo de la temperatura ambiente. La salida de la columna debe estar en un detector. Los detectores pueden ser de muchos tipos. También vamos a ver qué son. Y el detector debe estar conectado a un procesador de datos, o sea, una computadora. Y después tenemos la salida al drenaje o en algunos casos podemos tener una salida a un colector de fracciones, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son sus ventajas? Tiene una gran capacidad de separación, ¿sí? Y también
de automatización. Entonces, esto permite el análisis por lotes, o sea, poner muchas muestras y al mismo tiempo analizar muchos componentes. Su capacidad cuantitativa es muy alta, porque los detectores son de mejor nivel y se va cuantificando en tiempo real, ¿sí? O sea, cuando pasa la muestra se cuantifica y no se está esperando que se llene un tubito con mucho volumen y después eso se lleva a un espectrofotómetro. Entonces, pues nos da resultados, pero en realidad aquí nos da una capacidad de cuantificar muy superior porque nos deja ver exactamente los picos sin mezclar o con muy poca mezcla. Y también se vuelve muy reproducible. Muy reproducible. También las condiciones analíticas pueden ser moderadas y en algunos casos podemos recuperar la muestra. Entonces, ¿en dónde se usa el HPLC? Con sustancias biógenas o biogénicas como azúcares, lípidos, ácidos nucleicos, aminoácidos, proteínas, péptidos, esteroides o aminas. Con productos médicos como drogas, antibióticos. ¿Qué le pasa a esto? Y otras cosas, productos industriales, orgánicos, polímeros sintéticos, aditivos, tensioactivos. Por ejemplo, también se usa para purificar THC y ¿cómo se llama? THC, ¿qué es el THC? Chicos, chicas, ¿Cómo? el THC. Tetrahidrocannabinol o delta Ah, 9 sí. o delta 12, depende de cuál cannabinoide. Bueno, el THC es el tetrahidrocannabinol y el otro que está ahí también es el cannabidiol. CBD. Entonces, el TSH del cannabidiol se separa por HPLC en una columna C18, como las que vamos a ver. Entonces, es relativamente, bueno, no, es relativamente sencillo hacer HPLC, pero lo que tiene es que cada HPLC tiene un sistema de manejo, un programa, un software de manejo de todo el aparato que requiere varias sesiones de curso de entrenamiento y después varias semanas de trabajo para que lo empiecen a dominar, porque tiene muchísimas partes esos softwares. Tienen la parte de manejo de muestras, después de manejo de bombas, después de manejo de columnas, después de manejo de los, ¿cómo se llama? Del colector de fracciones y después manejo de los reportes. Entonces, son bastante, digamos, complejos y como la investigación es en lo último que piensan los fabricantes de HPLC y en lo que primero piensan es en un ambiente industrial, o sea, de industria farmacéutica, por ejemplo, o alimenticia, entonces no lo hacen pensando que alguien va a hacer 2 o 3 HPLCs o 10 o 50 y después va a hacer una clonación y después no sé qué. O sea, piensan en alguien, un técnico que se va a dedicar 5, 10 o 20 años a manejar el HPLC y va a manejar 1000 muestras diarias, ¿sí? Entonces, bueno, con ese volumen de muestras, pues cualquier persona se puede entrenar en utilizar un HPLC. Pero para los investigadores después es complejo esto de
tener que aprender todo un sistema de manejo de un HPLC y el otro, el de junto, es de otra marca y pues a veces ni siquiera nos dejan usar el otro porque no sabemos usar el otro, nada más y son cosas raras ahí en la parte de investigación, ¿no? Entonces también se puede usar en muestras ambientales para ver iones inorgánicos, sustancias orgánicas peligrosas o alimentos, vitaminas, aditivos alimentarios, azúcares. O sea, con HPLC podemos analizar todo lo que se les ocurra y mucho más. Entonces, vamos a ver parte de, bueno, vamos a ver lo que sigue, es el hardware del HPLC, es, o sea, el equipo, el equipamiento. Entonces, vamos a ver un sistema de suministro solvente, el desgasificador, la unidad de inyección de muestra y el horno en la columna. Entonces, para el HPLC, con respecto a la cromatografía de gases, la muestra no necesita ser vaporizada, o sea, tiene que estar soluble. Entonces, lo que queremos es que esté soluble y que no vayamos a meter un solvente en la mezcla de solventes que precipite a nuestro soluto, porque entonces también la sensibilidad es mucho más alta en bueno, era mucho más alta en el HPLC. Los nuevos cromatógrafos de gases ya se han vuelto muy, muy sensibles, sobre todo los que están acoplados a masas, pues ya dependen de la sensibilidad del masas. Tienen un consumo de muestras bastante bajo. Y algo es que se puede escalar a una separación preparativa, si se tiene el dinero suficiente para cambiar de columna a una columna más grande, y las condiciones se pueden modificar de manera bastante sencilla. Entonces podemos hacer pruebas en columnas muy pequeñitas con muy poquita muestra, y después que ya tengamos listo las condiciones, podemos saltar y escalar a separaciones preparativas para purificar grandes cantidades de muestra. Entonces está otra vez nuestro esquema, y vamos a ver primero pues lo primero, la bomba. La bomba. Esta es la bomba. Entonces, ¿qué requisitos debe tener? Debe soportar altas presiones. Las pulsaciones deben ser muy pequeñas, o sea, no se debe ver, o sea, cuando las pulsaciones de la bomba son amplias, se notan en el detector de absorbencia, ¿sí? El espectrofotómetro Profe, en no se línea. escucha. ¿No se oye mi voz? Bueno, No. nada. Yo sí escucho. Sí, Sí se escucho escucha, bien. sí se escucha bien. Súbele volumen a tu computadora. Entonces, la bomba, ¿sí? La bomba, requerimos que pueda soportar presiones altas, que las pulsaciones sean pequeñas, porque las pulsaciones se reflejan en la densidad óptica. Si vieron ese pequeño brinquito que se veía ahí cuando decíamos tiempo cero, esa es una fluctuación de la presión cuando abrimos la válvula de inyección. El caudal no debe fluctuar, o sea, debe ser muy, muy preciso, 1 mililitro por minuto, y lo tendremos que tener a la décima o centésima, bien preciso, ¿sí? También el reemplazo de los solventes debe ser fácil, ajá, y el ajuste del caudal debemos poner una bomba que nos dé igual de bien 0.1 mililitros por minuto
que 10 mililitros por minuto, ¿sí? O sea, el rango o el intervalo del caudal tiene que ser amplio y preciso. Ujú. Todo eso debe tener la bomba. ¿Qué bombas se utilizan? Una bomba de émbolo, puede ser de émbolo, de jeringa o de diafragma. Ujú. La bomba de émbolo, aquí está, bomba de émbolo. Ajá. Entonces, la bomba de émbolo, del lado izquierdo tenemos un motor y una leva. Ujú. La leva es un círculo que en lugar de tener en el centro pegada una barra, la tiene en uno de los extremos del círculo. Cuando esto gira, se va acercando, empuja al émbolo, uh-huh, y cuando llega acá abajo, y empieza a ir para atrás, lo jala. Entonces, empuja y jala, empuja y jala, empuja y jala, y entonces el émbolo va y viene, va y viene. Este es lo que se llama la cabeza de la bomba. Debe tener un sello del émbolo para que no se salga el líquido. Uh-huh, y tiene dos válvulas. Vean, esta válvula uh-huh, es de entrada y tiene una esferita y está en forma cónica. Cuando jala, uh-huh, cuando jala el émbolo, el líquido empieza a tratar de subir por vacío, ¿sí? Y entonces la esferita sube y deja pasar el líquido. ¿Mm? Pero cuando empuja, cuando el émbolo empuja también para acá y la esferita se baja y tapa esta parte de acá. Y esta otra válvula está al revés. Cuando está jalando, o sea, cuando está jalando que está llenándose el émbolo, se tapa en la salida y cuando empuja, entonces sale el líquido de este otro lado, ¿sí? Y en esta zona se guardan entre 10 y 100 microlitros. Entonces el motor va muy rápido y entonces está chupa y saca, pero chupa por un lado y saca por otro lado. Los HPLCs pueden tener una sola bomba de este tipo, o 2 o 3 o 4 bombas, ¿sí? 4 cabezas de bomba y cada una puede ir a un solvente diferente. Ajá. También hay válvulas de retención. Una válvula de retención es una es esta valvulita que está acá arriba. Y si alguno sabe algo de plomería, en algunos lugares les dicen válvula check. O sea, la válvula check, después de que las bombas de casa empiezan a subir el agua, ajá, para que no se regrese el flujo, hay una válvula check. Entonces, en cuanto termina de empujar el agua, la bomba se para y entonces empieza a bajar y hay una esferita parecida y cierra la válvula y entonces queda el tubo lleno. Ajá. Y generalmente se ponen, también les llaman pichanchas en en la parte donde está la parte de abajo de la bomba, la que entra a la cisterna, para que no haya que estar purgando a la cisterna. Abajo hay una pichancha que es una válvula también que evita que el líquido que va de la bomba hacia la cisterna se vaya, se vacíe. Si está vacío, la bomba no puede jalar y hay que purgarla, hay que llenar ese tubo para que pueda subir el agua, ¿sí? ¿Sí han oído hablar de esas cosas, no? De que hay que purgar las bombas y ese tipo de cosas. Pues aquí el HPLC es 50% plomería y hay que saber purgar el sistema. Entonces, de aquí, a ver si no se me hacen bolas, es un sistema de émbolo de doble entrada.
Entonces, esta es lo mismo. Aquí está el pistón que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Ajá. Pero este tiene entrada por aquí, uh-huh, aquí arriba, y entrada también por acá abajo. Uh-huh. Entonces, cuando sube, esta se abre, esta se cierra. Uh-huh. Ajá. Entonces, esta se abre, esta se cierra, esta se abre y sale líquido por acá. Uh-huh. Entonces, va subiendo y va sacando líquido. Pero cuando llega arriba, empieza a bajar. Entonces, esta se cierra, esta se abre, uh-huh, se llena ahora de este lado y esta de aquí se abre y entonces empieza a salir por este lado, ¿sí? Entonces tenemos el mismo pistón, tiene dos funciones, no dos funciones, dos entradas. Entonces entra por un lado, sale por su mismo lado, y cuando va hacia el otro lado, entra por este lado y sale por la otra salida, y esto va a la columna, ¿sí? En este caso, que le llama trampa, no debe ser trampa de líquido, sino trampa de aire, ¿sí? Es un sistema de desgasificación. Ajá, aquí, como está presionándose y despresionándose el líquido, puede sacar alguna burbujita y aquí tenemos una trampa donde se queda atrapado el líquido. Y hay unas que tienen aquí una membrana porosa al aire y permeable al líquido, y acá le ponen vacío. Entonces esa es una desgasificador en línea. Entonces estamos sacando el aire del sistema, que ya les dije que burbujas en cualquier lado del sistema pueden hacer que se tape una de las válvulas, de las tuberías. De hecho, la embolia gaseosa es un problema en la sangre. O sea, si ustedes se inyectan en una vena 1 mililitro de aire, no pasa nada, no les pasa nada porque se va a absorber. Pero si son varios mililitros, 10, 15 o más mililitros, se hacen burbujas, muchas burbujas que ya no es capaz la sangre de absorberlas, y pueden llegar, si llegan a los pulmones, pues pueden ahí estar un rato y después ya salir. Lo malo es cuando llegan a algunas zonas de arterias y venas muy, muy pequeñitas, y entonces ahí se queda una burbuja, se empieza a hacer grande, y es como si fuera un tapón de aire. Ya no se logra mover el aire porque no hay suficiente presión, y entonces deja hay una falta de oxígeno en una parte del cerebro y se puede morir esa parte del cerebro por una burbujita de aire. Entonces tengan cuidado también en eso de las burbujas de aire. O si quieren matar a alguien, pues ya saben que con una buena burbuja de aire, nada más no dejen que no se vea mucho en el brazo, o que no les echen la culpa que ustedes lo inyectaron y ya. Bueno. Entonces, estas son, hay bombas las bombas se pueden conectar en paralelo, uh-huh, o en serie, ¿sí? Entonces, las bombas, esta por ejemplo viene de un solo lugar, uh-huh, de un solo solvente, y entonces aquí tenemos dos válvulas con dos bombas con dos válvulas de retención, y aquí tenemos un mezclador, y lo que hace esto es que digamos que la pulsación que dé una se vea respaldada por la segunda, y entonces las dos pulsan de manera diferente, ajá, y mantienen una presión constante. Uh-huh.
Entonces hay una ingeniería en donde pusieron las bombas en paralelo y otras donde tenemos la primera cabeza de émbolo con una válvula de retención para que no haya regreso y después una segunda bomba en paralelo para fortificar el flujo, ¿sí? Entonces este es en serie y este es en paralelo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ponerle aquí que borre todas las... Estas se quedaron de... pluma. No, me dice que no quiere. Bueno, entonces, vamos a ver ahora la fase móvil. Ujú. Los sistemas de la fase móvil, ¿sí? El sistema de la fase móvil puede ser de dos maneras. El sistema isocrático, ujú, o el sistema de gradiente. Entonces, en un sistema isocrático, la composición del eluyente es constante. Vamos a escoger una mezcla de agua con acetonitrilo o de agua con metanol o de agua con etanol, ¿sí? Y vamos a decir, mi cromatografía la voy a hacer en alcohol etílico al 30%. Y entonces es siempre una composición constante. Y hay otro sistema donde se forma un gradiente de concentración. O sea, yo puedo ir de 0% de alcohol o de acetonitrilo hasta 100% de alcohol o acetonitrilo en determinado tiempo. Y eso se llama un sistema de gradiente. Y los gradientes, hay dos maneras de hacerlo: gradiente de alta presión o alta presión y gradiente a baja presión. ¿Mm? Y eso pues depende del tipo de sistema que tengan. Entonces, ¿cómo es el modo isocrático? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si tenemos el modo isocrático y tenemos metanol agua 6 a 4, ¿sí? Metanol agua 6 a 4, vean cómo tenemos salió bien, salió bien, salió bien y salió bien. Después hay un tiempo muy largo, después un otro pico y después algo que sale aquí y que está ahí medio muy raro y ya no es un pico, sino es más bien un cerrito o una papa acostada, ¿sí? Pero si cambiamos nuestro sistema de gradiente, no, este no es de gradiente, este no, este es isocrático. Si hacemos isocrático, ¿sí? Pero ahora cambiamos a metanol agua 8 a 2, o sea, hacemos nuestra mezcla menos polar, menos polar, entonces vean cómo los picos se recorren hacia arriba, o sea, se pegan mucho menos tiempo a la columna, ¿sí? Ya porque lo estamos haciendo menos polar, estamos poniendo más metanol y menos agua, ¿sí? Y entonces estos 4 picos que se habían separado muy bien, ahora están aquí ya con mucho menos buena resolución, y estos picos que estaban atrás, atrás, y que hasta se perdía el pico, vean ahora, salen muy bonitos. Ajá. Entonces, la separación de los primeros es pobre, pero la separación de estos es buena. Entonces, si tenemos esta muestra, ¿qué hacemos? Pues decimos, pues es que la primera parte sale bien a metanol agua 6,4 y la otra a 8,2. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer un sistema de gradiente. Ajá. Entonces, aquí vamos a ir de 30% de metanol a 95% de metanol, ¿sí? En un tiempo
la composición del eluyente cambia gradualmente y entonces los primeros se van separando perfectamente, ajá, y los últimos se tardan menos y también se separan muy bien. Y podemos mejorar nuestra separación. De esto, en 2 tiempos, o sea, un tiempo y 2 tiempos, o sea, la primera parte bien y la segunda mal, el segundo tiempo la primera mal y la segunda bien, a tener una buena separación y análisis en una sola, eh, en una sola cromatografía cuando cambiamos a un sistema de gradiente, ¿sí? Entonces el gradiente puede ir desde 0 hasta 95, casi nunca se pone 100% de solvente para que la columna no se resienta tener demasiado solvente, no polar, pero pues se puede mejorar con este que ya habíamos visto aquí que era muy buena la separación 6-4. Entonces dicen, bueno, si 6-4 es lo bueno, para la primera parte vamos a empezar cerca de 6-4, ajá, y después 8-2. A ver, ¿quién me puede decir cuál es la concentración de metanol en una solución 6-4? 60%. 60%, hasta 80%. Entonces, para que se carguen bien todos, entonces bajamos a 30%, ¿sí? ¿Sí? Y de ahí empezamos, o sea, inyectamos al 30% y empezamos gradualmente a subir. Ajá. Aquí vamos al 50, al 60, 70, 80, 90 y 95. ¿Sí? Y tenemos una muy buena separación. Entonces, hay que tener experiencia para hacer gradientes y perdón, eh, a veces algunos de estos picos en el gradiente se pegan mucho y se separan en un gradiente de isocrático. Entonces, cuando hacen un gradiente y tienen 2 picos pegados y es justamente lo que les interesa, pues esa muestra se saca, se reinyecta en la misma columna, pero ahora se hace a un gradiente de, por ejemplo, aquí estamos, que este era 60, pues ahora lo ponemos como pues como al 60% y se van a separar los 2 picos, ¿no? Entonces depende de mucho de la experiencia y de cómo juguemos con las cosas, o sea, cómo se nos imagine y si tenemos tiempo de andar viendo, podemos separar todas las mezclas de nuestros componentes fácilmente. ¿Preguntas? No. No, doctor, todo muy claro. Muy claro, muchas gracias. Entonces, el sistema de gradientes de alta y baja presión. En el sistema de gradientes de presión alta, tenemos el solvente 1 y el solvente 2, cada uno en su bomba, que puede ser una o dos, o sea, su sistema de bombeo. Y entonces la bomba va a bombear a una cierta velocidad. Esta es la bomba 1 y esta es la bomba 2. Entonces, por ejemplo, si queremos siempre la bomba 2 o B, es la del solvente orgánico o del solvente de alta concentración de sal. Entonces, si queremos que sea al 50%, ¿sí? Entonces dices, bueno, si yo quiero 1 mililitro por minuto 100% B, tiene que estar a la velocidad 100, ¿sí? Pero si quiero 1 mililitro por minuto al 50%, pues tiene que estar a la velocidad 50, a la velocidad 50, y entonces la mezcla me va a quedar al 50%, ¿sí? Entonces, cuando la bomba saca su flujo
hacia un aparatito que es un mezclador. Ajá, aquí se mezcla y después va a la columna. Se dice que es un gradiente de presión alta, ¿sí? Las bombas hacen el mezclado, ¿sí? Bueno, más bien, las bombas con su flujo hacen que vayan diferentes cantidades del amortiguador A y del B, y entonces ahí están haciendo um, se hace la mezcla y entonces podemos decir, pues si tenemos 10% de velocidad de A y 90 de B, estamos al 90% de B. Y si tenemos 90% de A y 10% de velocidad de B, pues tenemos solamente 10% de B, o podemos hasta apagar la bomba B y dejar la bomba A y tenemos nada más pura agua, ¿sí? En la unidad de gradiente de baja presión, estos se usaban mucho hace un tiempo, ahora se usan más los de baja presión, porque se usa menos bombas. Aquí cada solvente tenía su bomba. Aquí es una sola bomba que chupa de todos y cada uno de los frascos de solvente, ¿sí? Pero aquí hay una serie de válvulas que se abren, ¿sí? Y entonces pueden estar dos cerradas, ajá, y una abierta, ajá, una abierta y otra medio abierta, ¿sí? Este es un medio. Entonces está abierta y está media abierta. Y el flujo es tal. Entonces tenemos un porcentaje de el buffer A, otro porcentaje del buffer B. Aquí chupa y aquí también hay un mezclador, una mosquita que está mezclando y ya sale mezclado. Y después aquí se sigue y aquí hay otro mezclador. Y entonces, en este caso, los gradientes de baja presión, digamos que es más eficiente, no más eficiente, sino más preciso las concentraciones que está dando. En este sistema es un poquito menos preciso, pero en realidad todos son, o sea, uno como, digamos que el error que tiene cualquiera de los dos con respecto a cualquiera de ustedes, si le digo que haga una solución al 75% de acetonitrilo en agua, yo le confío más a cualquiera de los dos sistemas de gradientes que a cualquiera de ustedes. Sobre todo ahorita, o sea, así de entrada. Ya después de que yo les enseñe cómo se hace, pues a lo mejor ya les digo, sí, hazte esta solución, porque, híjole, me han dado cada susto mis alumnitos de licenciatura que les digo, a ver, hazte una solución al 90% de ácido fosfórico o el 25% de ácido fosfórico y le ponen 80% de ácido fosfórico, 20 de agua y digo, no, 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 ¿qué estás haciendo? No, no. Y la de ácido clorhídrico es peor, porque hasta les da miedo. Pero no tengan miedo, no tengan miedo. El laboratorio es bonito, es seguro. Nada más hay que sacar la parte femenina. Y esto se los digo sobre todo a las chicas, porque hay algunas chicas que son muy bruscotas en el laboratorio. Entonces, de los hombres, pues ya se espera uno que sean bruscotes, ¿verdad? Pero las chicas no. Entonces tienen que todos sacar su parte femenina para trabajar bonito en el laboratorio. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los sistemas? Ya se los dije, el gradiente es preciso, pero la configuración es con muchas bombas, ¿sí? El de baja presión la configuración es más simple, pero se requiere un desgasificador en línea y este es requerido, ¿sí? Los dos tienen buena precisión, un poco más, a mí me gusta más el sistema de baja presión, pero los dos son buenos.
y lo que se ahorra uno en bombas del de baja presión, lo gasta uno en el desgasificador en línea, que a veces no son muy caros, pero a veces sí. Entonces, el desgasificador es muy importante y da problemas causados por el aire disuelto, la entrega es inestable por la bomba, hay más ruido en la línea base y puede haber una deriva en la línea base. Si su línea base va así, de repente va para arriba, para arriba, para arriba, y tienen unos picos aquí y de repente se sube, se estaciona y tienen otros picos aquí, es que tenían mucho aire en su HPLC, en sus solventes. Una de mis alumnas de doctorado, que, bueno, yo le dirigí la parte de HPLC y purificación de algunos péptidos, así le salían, yo le decía, pues es que tienes aire, no, 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 y pues sí, y ya cuando vi, le dije, sí, mira, aquí esto debe ser así, no tienes ni desgasificador acá, y su desgasificación era bastante chafita, y ya que empezamos a desgasificar, su deriva era mucho menor, y ya pudo sacar sobre todo una imagen para su tesis de doctorado. Estaba fea y cuando la repetimos ya quedó bien bonita. Pero pues no, ni modo, a veces hay gente que no sabe y dice, es que así salen. ¿Cómo? Pues en así salen estos picos acá, después deriva hacia arriba y los otros picos salen arriba. Ah, sí, pues sí, bueno, está bien. Pues si alguien les dice eso, que así salen, huyan de ahí y cuéntenselo quien más confianza le tengan, porque no es posible. Disculpe, doctor, una duda en esta parte. Sí, ¿También es válido utilizar el sonicador para desgasificar claro, la muestra o el eluyente? claro que sí. O sea, el desgasificador, o sea, la desgasificación, ahorita vamos a ver, creo, ya no me acuerdo si viene más atrás, pero sí. La desgasificación, cuando uno no tiene un sistema en línea, o sí vamos a ver la desgasificación con helio, se pone en un matraz Kitasato, se pone una bomba de vacío por arriba, no, bueno, se tapa por arriba, se pone la bomba de vacío de lado, se mete en una tina de sonicación y se sonica, ¿sí? 10 minutos de eso les dura una hora, hora y media, ¿sí? Si van a estar todo el día haciendo HPLC y no tienen desgasificadores, hay que estar desgasificando, sobre todo cuando hace frío. O sea, a más de 22 o 23 grados centígrados, el agua deja de tener gas y casi todos los solventes. Pero si ustedes sacan sus solventes, los guardan en el refrigerador, que la mayoría, para no estar tirados y como no hay lugar para guardar cosas así, se meten al refrigerador y los usan a temperatura ambiente, van a tener mucho, mucho gas, ¿sí? Entonces, cuando salen del refrigerador, sí hay que meterlos a desgasificar y sonicar. Y les va a durar entre hora y media, tal vez 2 horas, y cada 2 horas hay que parar, bueno, más o menos, no es así de que a las 2 horas ya, sino, sobre todo si está haciendo frío, más o menos a la corrida en donde hayan hecho 2 horas, paran todo, sacan su solvente, lo vuelven a desgasificar y le dan, ¿sí? Y siguen haciendo sus corridas. Es pues digamos, un paréntesis de 15 minutos en lo que ustedes sacan su solvente, los desgasifican, lo vuelven a poner y otra vez empiezan a correr a ver cómo quedó la línea base y ya. Uh-huh. Pues aquí está el desgasificador en línea. Uh-huh. Más bien, bueno, aquí nada más debería decir desgasificador. Uh-huh. El de la izquierda es el método purga con helio. Uh-huh. Entonces aquí tenemos nuestro frasquito, contenedor diluyente,
Y aquí vamos a tener un cilindro de helio con un regulador, ajá, con un sistema que va a inyectar y vamos a sacar burbujitas de helio. Cada 10 o 15 minutos hay un soplido de helio de algunos segundos. Hace 2, 3, 4 segundos. Y esas burbujitas de helio, al irse hacia arriba, van a arrastrar todos los gases que tienen en su eluyente y salen, ¿sí? Entonces, aquí del otro lado está esta piedrita de aquí que es un filtro para evitar cualquier polvo o pedacito de plástico o cualquier topochote que entre a su solvente que no se vaya a meter al HPLC, sube y va al HPLC. Ujú. Entonces, esta purga con helio es muy, muy buena y en los sistemas antiguos todos tenían purga de helio porque no existía otra cosa. Es excelente para trabajar muchas horas de continuo. Sin embargo, lo malo es que el helio es bastante caro. Por ejemplo, en la UAM, en el edificio W, hay un cuarto de que tienen HPLCs y otros aparatos y son para uso, o sea, es el laboratorio, no es divisional, es laboratorio del departamento de biotecnología de HPLC y bueno, no cualquiera, porque si llega cualquiera así, oiga, ¿me presta su HPLC? Te dicen que no, pero bueno, cuando llegas con un profesor y conoces a la gente que está ahí administrando y esa cosa, y ya te hace un pequeño examen y te dice, ah, sí, sí, tú ya veniste, no sé qué, entonces puedes hacer inyecciones y en realidad lo que te cobran no es el tiempo de de HPLC, que bueno, sí lo facturan como tiempo de HPLC, pero en realidad tiene ese precio por el precio del helio, que es bastante caro. Si tuviera un desgasificador en línea, el precio se reduciría como en una cuarta parte o tal vez hasta una tercera parte de descuento. Ujú. Porque el desgasificador en línea, vean, está el contenedor del diluyente, su filtro, su manguerita, por aquí sube y pasa por un tubito que es una película polimérica, ¿ah? Y aquí tiene una trampa de vacío, una cámara de vacío conectada a una pequeña bomba de vacío. Aquí está la bomba de vacío. Ajá. ¿Sí? Esta bombita hace vacío y el aire atraviesa la película polimérica, sí deja pasar el aire y no deja pasar el líquido y después ya desgasificado va a la bomba. ¿Sí? Preguntas de la desgasificación. No, doctor. ¿No? Bueno, entonces pasamos al inyector. Ujú. ¿Qué horas son? Díganme que ya me pasé. Bueno, sí, ya, bueno. ¿Cuántos somos? 14. ¿Cómo están? Perdón por llegar tarde. ¿Podemos salir a ver qué horas son? Bueno, no, mejor nos quedamos aquí, porque las unidades de inyección sí me interesa que las vean y y, y mejor las vemos mañana, ¿sale? Para explicárselas con tiento, porque a veces ahí es donde más uy, voy a tener que bueno, no importa. Es lo que menos entienden, es lo a veces más complejo esas válvulas. Y cuando entienden esas válvulas, si un día van a pedir trabajo, o sea, ya
Por alguna razón no los admitieron en la maestría. Y entonces van a pedir trabajo y es de HPLC. Y entonces uno de mis exalumnos pasaron por ahí, o sea, primero le hicieron una entrevista y después le dijeron, vamos a pasar por los aparatos. Y entonces, como había visto los HPLCs de la clase y no sé qué, cuando pasó dijo, ay, miren, un HPLC. Adivinen a quién contrataron. Al que dijo, miren un HPLC. Él no había manejado HPLCs, pero fue el único que reconoció un HPLC. Entonces dijeron, este por lo menos lo vamos a poder entrenar. ¿Sí? Preguntas. Preguntas. Dejar de compartir.